En una empresa de transporte interprovincial, que fue la que yo estuve, puede ser una empresa de transporte servicio turístico, que en algún momento nosotros también hicimos transporte al servicio turístico, en algún momento también hicimos nosotros transporte de personal. Y también, ¿por qué no? Podíamos trabajar en una empresa que brinde servicio de taxi. Entonces, la gama es amplia. Yo siento que el sector transporte no ha hecho más que crecer en los últimos años y estoy segura que seguirá creciendo. Entonces, es una gran oportunidad para que los contadores nos podamos desempeñar, ya sea desde la contabilidad dependiente, que es una contabilidad muy sacrificada, pero a su vez de mucho aprendizaje, o puede ser que lo llevemos quizá desde la contabilidad independiente. Por ejemplo, actualmente yo tengo una empresa que se dedica al transporte de personal y yo le veo la contabilidad de forma independiente, ¿cierto? Entonces, en ambos casos, nosotros necesitamos conocer cómo llevar la contabilidad correctamente. Por ahí veo que me van saludando. Recuerden que pueden dejar. Gracias por exponer. No, a ustedes, muchas gracias también por conectarse. Entonces recuerde que puede dejar algunas preguntas y yo conforme vamos desarrollando la clase las voy respondiendo también. Ahora, nosotros ya lo hemos explicado, pero lo vuelvo a reiterar para los que no se conectaron. El tema de transportes normalmente se encuentra en el régimen MIPE y se encuentra en el régimen general por el tipo de actividad. Podría haber una excepción con el transporte de carga que tiene vehículos menores a 2 toneladas, podría ser. Sin embargo, el transporte de carga suele tener vehículos mayores a esa tonelada por temas también económicos, ¿no? Por lo tanto, los contadores nos encontramos o en el régimen MIPE o en el régimen general. Entonces, por ejemplo, mire. Yo le he traído esta mañana un estado de resultados, un estado financiero en realidad, que yo hice hace ya algunos años, que fue el primero que tuve a la mano. Mire, por aquí lo puede ver. Entonces, básicamente los estados financieros le sirven a las empresas para poder tomar decisiones. Este, por ejemplo, es un estado financiero del periodo 2019 comparado con el periodo 2018. Entonces, mire, por ejemplo, en el 2019 la empresa vendió más de 6 millones, mientras que en el 2018 apenas llegaron a los 5.851.000. Entonces, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que no se habla de un costo de servicio, no se habla de un costo de ventas, perdón, sino se habla de un costo del servicio. Entonces, quiero que el público me diga aquí en el chat cuáles pueden ser algunos ejemplos de algunos conceptos que nosotros como contadores podríamos clasificar en costo del servicio. A ver. ¿Quiénes estuvieron en mi clase modelo pasada? ¿Quiénes por ahí me pueden colaborar? ¿Qué dice Darwin? ¿Qué dice David? ¿Qué dicen los conectados en la sala Javier, Heika? Ahí usted mire, puede ver que el costo del servicio en el año 2019 fue de 4.229.000. A ver, ¿qué me dicen aquí el público? Dice, buenos días Angélica, buen día Susan. Dice, eh, mano de obra, dice, perfecto, Rebeca. Dice choferes, correcto. Los choferes son la mano de obra más importante en el sector transporte. El combustible, dice Neri. Los seguros, efectivamente, seguro del SOAT, seguro vehicular, vida ley de los choferes, SCTR de los choferes también. Mariana por acá dice combustible. Por acá Zach dice choferes. Ya. Marlene dice combustible, las llantas, la depreciación del vehículo, dice los lubricantes, dice Marlene. Por acá usuario me dice peajes, muy importante, mantenimiento, excelente. Tenemos también, por ejemplo, ya Eddie dice lo mismo. Puede ser también, Leo, correcto, algunos ayudantes, ¿no? Por ejemplo, los que suben y bajan la carga en los buses, la depreciación, los repuestos, todo lo relacionado, como dice Juan Miguel, a los costos operativos, ¿cierto? Excelente, muy bien. Entonces,
Todo eso nosotros lo podemos ir concentrando, almacenando en una cuenta muy importante que es la cuenta costo del servicio, ¿correcto? Costo del servicio, que nosotros lo clasificamos en un elemento 9 y que evidentemente en la monografía que vamos a desarrollar vamos a colocar el caso sobre eso. Pero las empresas no solamente tienen costos, ¿cierto? Sino también tienen gastos, gastos de ventas, gastos administrativos y también tienen otros ingresos, ¿no? Por ejemplo, profesora, ¿a qué se refiere con otros ingresos, no? Por ejemplo, lo que son pasajes, lo que son ingreso por encomiendas. ¿Dónde lo clasificamos? Le pregunto al público, ¿lo clasificamos arribita en ventas de servicios o lo clasificamos abajo en otros ingresos operativos? ¿Dónde clasificamos los ingresos por pasajes, por encomiendas, que es la actividad principal de la empresa? Normalmente una empresa de transporte interprovincial se dedica a eso. ¿Dónde lo clasificamos? ¿Arriba o abajo? ¿Qué dice el público? A ver, aquí en los comentarios, ¿qué dice el público? Yo creo, profesora, ¿dónde iría? ¿Iría en ventas por servicios o iría en otros ingresos operativos? Claro, dice, sería ventas por servicio, dice Rebeca, correcto, porque es la actividad principal del negocio. Doris dice, ¿cuáles serían los gastos de ventas? Importante, estimada, gastos de ventas, nosotros tenemos lo que es publicidad, tenemos lo que es community manager, tenemos lo que es el personal que atiende al público, correcto, que teníamos en varias zonas también. Teníamos también comisionistas, eso también va en gastos de ventas, ¿correcto? ¿Qué me dice el público? Ventas por servicios, dice Débora, excelente, ventas por servicios. Dice por acá, buen día. Disculpe, tengo una consulta. ¿Se puede adquirir el seguro Vidaley y el SCTR de Salud para ahorrar costos? Sí se podría, estimado Jaime. Mientras tengas una póliza y la declares como tal, se puede. Sí me han dicho que es un poco más barato. Dice, claro, depende de cuántos servicios obren la empresa, pero por ejemplo, otros ingresos operativos son aquellos ingresos que si bien es cierto, no es la actividad principal de la empresa, pero que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces teníamos, o en una empresa a veces ocurre que una empresa X se le queda el carro varado, ¿no? Y a veces nosotros teníamos carros libres, entonces nos pedían que alquiláramos el carro para hacer un transbordo, por ejemplo, y nos pagaban evidentemente por eso, ¿no? Eso, por ejemplo, son para la empresa o es para la empresa otros ingresos operativos. ¿Qué más podemos encontrar en otros ingresos cuando, por ejemplo, nos alquilaban los carros para eventos funerarios, ¿no? Que es también un poco típico. Eso también, por ejemplo, lo encontramos en otros ingresos operativos. Y mire, bajando un poquito más, antes de plantear el caso práctico que he traído con todos ustedes esta mañana, vemos ingresos financieros, vemos gastos financieros, porque evidentemente la empresa se apalancaba en préstamos y los gastos y los intereses lo podemos ver ahí y la diferencia de cambio, ¿no? Vemos lo que es utilidad a los trabajadores, porque esta empresa tiene un promedio mayor a 20. Vemos lo que es el impuesto a la renta. Mire que el impuesto a la renta son más de 200.000 soles. Y vemos la reserva legal, ya que es una sociedad anónima. Pero mire, yo le pregunto al público, mire, ¿cuánto vendió la empresa en el año 2019? 6.416.000. Pero mire, fíjese, ¿cuánto fue la utilidad después de impuestos? Quiero que me diga usted, a ver, para que lo analicemos antes de entrar al caso de hoy día. Si yo vendí como empresa 6.416.000, fíjese al final cuánto me quedó de utilidad después de impuestos. ¿Qué me dice el público aquí en el chat? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién ve el monto? ¿Cuánto me quedó después de impuestos? ¿Cuál es la utilidad neta del ejercicio? Venta de un activo, correcto, Fernando. Cuando vendíamos buses también lo poníamos como otros ingresos operativos, excelente aporte. El administrador también apoya en la parte operativa, ¿es correcto, Diego? Sí, correcto. Habría que analizar el tipo de riesgo y la diferencia en temas dinerarios. Ya. Buenos días, Araceli, ¿cómo está?
Dice, en el 2018, profesora, se ve mejor, ¿no? Porque en el 2018, fíjese que aún vendiendo menos, porque vendieron 5.851.000, la utilidad fue 169, ¿correcto? Y luego ustedes pueden ver que a pesar de haber vendido más en el año 2019, la utilidad es menor, ¿cierto? ¿Qué me dice el público? En su empresa adoptaban NIF, adoptábamos lo que es NIF para pymes, pero estaban en esa intención de poder contar con y ya ir implementándolo, ¿no? Actualmente la empresa está a punto de llegar a los 10 millones y en ese sentido ve la necesidad de poder tener también normas internacionales, ¿no? Contar sus estados financieros con normas. Ahora, mire, entonces lo que debemos saber es que justo para los que recuerden que ya el próximo mes empiezan algunos vencimientos respecto a la DJ anual 2024. Entonces, mire, alguno de los consejos que yo le puedo dar antes de empezar con el caso es que hay que verificar, chicos, si el cronograma que nos toca es en marzo o el vencimiento que nos toca es en mayo o en junio. ¿Correcto? Hay dos cronogramas, revísenlo bien. Normalmente para las pequeñas empresas que no superan las 1.700 UITs, nos tocaría en mayo, ¿cierto? Eso es en términos generales, pero no olvide también que si usted es una nueva empresa que recién ha iniciado operaciones en el 2024, le toca en marzo y en abril. Entonces hay que revisar eso, ¿correcto? Segundo, para yo poder hacer la conciliación de la DJ anual, tengo que conciliar bancos, hay que conciliar las diferentes cuentas bancarias que tiene la empresa para que no olvidemos registrar nada y para que nuestra cuenta 10 quede totalmente cuadrada. Ojo, también hay que revisar algunos gastos reparables, algunos gastos que no cumplen las características y que debemos adicionarlo a efectos de calcular correctamente la DJ anual, ¿correcto? Hay que revisar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que esa es la diferencia fundamental entre el año 2018 y el año 2019, porque miren el impuesto a la renta, ¿no? Recuerden que lo que nosotros estamos viendo aquí es la utilidad contable, pero habrá otra hoja de trabajo donde de todas maneras tenemos que calcular, chicos, la utilidad tributaria. Entonces, por ejemplo, antes de empezar con el caso, ¿cuáles son gastos reparables? ¿No? Por ejemplo, chicos, imaginémonos que se malogra una llanta en el camino, ¿correcto? Se malogra una llanta, están en Cajamarca arriba y no hay quien cambie la llanta. Consiguen a un señor, le pagan 200 soles porque es de emergencia, pero el señor no tiene comprobante, no tiene recibo por honorarios, no tiene absolutamente nada. Yo le pregunto, si yo pago 200 soles por cambiar una llanta y en este caso no me dan ningún comprobante, ¿ese es un gasto válido? A ver, ¿qué me dice el público aquí en el chat? ¿Sería un gasto válido que nos ha pasado un montón de veces? ¿Qué me dice el público aquí? No es válido, ¿no? Es correcto, es reparable. Entonces, eso tenemos que llevar nosotros, tenemos que llevar el control de eso, ¿no? Por ejemplo, chicos, si yo tengo una factura de combustible, a ver, yo le pregunto al público, tengo una factura de combustible, chicos, y la placa no está. O se equivocaron de placa, le pusieron, quizá por ponerle el cero, le pusieron la letra O y no coincide. Yo le pregunto, si una factura de combustible no tiene la placa correcta, ¿es un gasto válido? A ver, ¿qué me dice el público en los comentarios? Todos esos detalles nosotros tenemos que analizarlos a efectos de hacer la DJ anual correctamente. No es válido, ¿cierto? Es reparable, no es aceptado. Entonces, todo eso nosotros tenemos que llevar un control. También nos pasaba, por ejemplo, yo le pregunto al público, una cosa es el gasto por vacaciones y otra es que tú pagues las vacaciones. Si no pagas las vacaciones, entonces no es un gasto válido hasta que lo pagues. Entonces, todo eso, chicos, tenemos que analizarlo a efectos de hacer la DJ.
Y otra de las cosas que debo recomendarles es analizar los saldos, ver cómo queda la 42, ver cómo queda la 12, ver cómo queda la 40, hacer anexos de los estados financieros. Como le digo, sobre todo si la empresa donde estamos, toma los estados financieros para tomar decisiones, ¿no? Es muy importante, chicos, tomar en cuenta eso. Entonces, quería mostrarles brevemente el estado de resultados que yo había realizado para que más o menos ustedes tengan una idea de la estructura con la que se arma. Pero para llegar a esto, chicos, hay una serie de temas operativos que hay que hacer en el día a día para llegar, ¿no? El estado de resultados prácticamente es la cereza del pastel, es el resultado y el trabajo final, pero los contadores trabajamos día a día para poder armar ese estado financiero. Entonces, los regímenes, de todas maneras, lo vamos a ver cuáles son las obligaciones. Si estamos en el régimen MIPE tributario, tenemos que llevar lo que es registro de compras, registro de ventas, libro diario, puede ser libro mayor y hasta inventarios y balances dependiendo del nivel de ingreso que tengamos. Eso tenemos que evaluarlo de todas maneras, ¿correcto? Y también evidentemente los pagos a cuenta y el impuesto a la renta anual que de todas maneras vamos a proceder a realizar con un pequeño ejemplo que yo he traído esta mañana para tener una idea de cómo poder contabilizar los costos, los gastos, los ingresos en una empresa de transportes. En este caso en particular, he traído el ejemplo de una empresa de transportes interprovincial. Hace un par de clases hablamos de una empresa de transporte de carga, pero no es lo mismo por el tema del IGB, así que vamos a comentarlo en breve, ¿correcto? A ver, voy a leer algunas consultas en el chat. Eh, Dice, en el reglamento de comprobantes de pago, en el CIRE, el código 53, declaración jurada, no vale eso, dice. Declaración jurada, estimado Richard, no entiendo ahí el término. Dice, consulta, la empresa de turismo no tiene vehículos propios, dice, le brindan choferes independientes. ¿Qué mecanismo tendría que hacerse para que haya vinculación con la empresa? Buena pregunta, Rebeca. En tu caso en particular, si la empresa de turismo no tiene vehículos propios, lo que se requiere es firmar un contrato de alquiler entre la empresa y los dueños o el dueño, sea una persona natural o sea una persona jurídica para establecer cuáles van a ser los riesgos, quiénes van a asumir los costos relacionados al servicio, ¿no? Entonces, un contrato de alquiler sería suficiente para establecer el vínculo, sugiero que sea contrato con fecha cierta. Dice, en caso el combustible sea para lavado de piezas, mas no para la máquina, ¿es válido? En ese comprobante no hay placa, dice. Qué buena pregunta, Leonel, porque te comento que nosotros también comprábamos combustible para lavar piezas, ¿correcto? Por lo tanto, mire, lo que nosotros hacíamos, Leonel, es que poníamos la placa de uno de los carros, o sea, de uno de los carros donde las piezas se iban a utilizar para no tener problemas, pero normalmente esos eran montos menores, ¿no? Eran 80, 100 soles. Pero tratábamos de poner al menos la placa de un vehículo y de todas maneras eso lo contabilizábamos directamente en una cuenta 65. Pero yo sugiero poner al menos la placa de uno de los vehículos y yo siempre ponía ahí con lapicero para lavado de piezas, ¿no? Si es correcto lo que dice Leonel. Dice, ¿podría mostrar el estado de situación financiera? Uy, Enrique, ahorita no lo tengo a la mano, solamente tomé captura del estado de resultados, pero lo tengo en PDF y ya lo mostraría en todo caso en la clase si tienen alguna duda adicional. Ya, ya. A ver, voy a seguir mientras leo los comentarios. Pregunta, el gasto de los 200 que comentó, ¿cuál sería la forma correcta de repararlo? ¿Lo reparamos en la mensual o en la anual? Buena pregunta, Neri. Esos 200 que yo comento se reparan en la DJ anual, ¿no? Algunos me tienen esa duda y la voy a responder. Cuando yo tengo gastos que no son aceptados tributariamente,
Yo tengo que contabilizarlos contablemente, porque contablemente el dinero sí salió de la empresa. Al final, al finalizar el año estimada, cuando hacemos ya la DJ anual, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿todo lo que yo he contabilizado lo acepta la SUNAT? ¿Correcto? Entonces ahí es donde tú haces la conciliación y sacas esos gastos vía adiciones, ¿no? O sea, los sacas, me refiero a que los sumas vía adiciones para calcular correctamente el impuesto a la renta, pero el hecho que no sea aceptado tributariamente no quiere decir que no lo voy a contabilizar en el mes, y eso lo llevo vía libro diario, ¿no? Normalmente nosotros cuando teníamos ese tipo de gastos, teníamos un talonario de recibo de egresos y con ese talonario registrábamos. Y también por ahí un consejo, si tú vas a llegar a fin de año y recién a fin de año te vas a poner a analizar qué gastos son aceptados y qué gastos no, probablemente se te vayan un montón. Entonces, por eso nosotros teníamos el truco de cada vez que encontrábamos gastos no aceptados, como por ejemplo cambiar llantas sin comprobante o, por ejemplo, el combustible que le pusieron mal la placa, entre otros gastos, lo que hacíamos es crear un proveedor que se llamaba reparables, ¿no? Entonces, a fin de año lo que yo hacía era sacar un reporte del proveedor que se llamaba reparables y ya tenía más o menos una idea de qué es lo que yo iba a adicionar por comprobantes que la SUNAT no me aceptaba, ¿no? Normalmente eran bastantes, por eso había una necesidad de llevar un control, repito, y yo lo llevaba en creando un proveedor que se llama reparables, ¿ya? Listo. Entonces, ese consejo le puedo dar estimada. Ahora, vamos a hablar ya, para que el tiempo no me gane, vamos a hablar ya sobre el caso práctico que he traído esta mañana acerca de una empresa de transportes interprovincial que se encuentra en el régimen MIPE tributario. Y este caso es interesante, ¿por qué? Porque una empresa de transportes interprovincial normalmente lo que hace es dedicarse o prestar dos tipos de servicios, ¿no? Por un lado, presta lo que es el transporte de pasajeros y por otro lado, presta lo que es el envío de encomiendas. Entonces, yo le pregunto al público, ¿el transporte de pasajeros interprovincial se encuentra grabado o se encuentra exonerado del IGB? A ver, ¿qué me dice el público? ¿El transporte interprovincial de pasajeros se encuentra grabado o se encuentra exonerado del IGB? A ver, ¿qué me dice el público aquí? Exonerado, ¿cierto? Exonerado. Si usted va a Cruz del Sur, si usted va a Intrafesa, si usted va a Transporte Chiclayo, le van a dar una factura, le van a dar una boleta, pero dice exonerado. ¿Con qué intención, profesora, el Estado exonera de IGB? Con la intención, chicos, de promover la formalización del sector, ¿no? Porque ese sector, digamos que es un poco informal, porque hay muchos transportistas que evidentemente llevan ventaja al no estar formalizados porque no pagan impuestos. Entonces, los ingresos que no están grabados, que están exonerados, es esta columna, mire, la columna que yo estoy subrayando aquí de color azul, ventas no grabadas. Pero yo le pregunto, cuando tú tienes un bus interprovincial y te vas a Cajamarca, tú puedes vender 60, 50, cientos, ¿correcto? Pero en el mismo bus también llevas sacos, llevas sobres, llevas encomiendas. Entonces yo le pregunto al público, ¿las encomiendas que la misma empresa envía está grabado o está exonerado de IGB? ¿Qué me dice el público? Cuando usted va a Shalom, cuando usted va a Olva a enviar una encomienda, ¿las encomiendas están o no están grabadas con IGB? Ah, profesora, las encomiendas sí están grabadas, ¿cierto? Excelente, muy bien, Uldarico, Emily, Nancy, todos los que me están respondiendo aquí. Y justamente, chicos, nosotros podemos ver en la columna que yo ahorita estoy subrayando de color verde las ventas grabadas. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, la empresa en el mes de octubre realizó ventas grabadas por 8.000 y tienen IGB porque son las encomiendas, pero a su vez la empresa realizó ventas exoneradas de IGB
que es el transporte interprovincial por 70.000. Ahora, yo le pregunto al público, chicos, en temas de proporción, ¿la empresa qué vende más? ¿Vende más pasajes o vende más encomiendas, ¿no? ¿Cuál es su fuente principal de ingresos según lo que estamos viendo en este ejemplo? Que voy a ponerlo un poquitito más grande. A ver, ¿qué me dice el público? Aquí en el chat. Dice, profesora, son pasajes la fuente principal, ¿correcto? Muy bien, excelente. Entonces, en este tipo de empresa de transporte interprovincial y en cualquier otro tipo de empresa donde nosotros encontremos que una empresa hace al mismo tiempo ventas con IGB y ventas sin IGB, es que tenemos que analizar el crédito fiscal. Entonces, para los que no son contables, lo comento brevemente y voy a subrayarlo aquí de un color un poquito más turquesa. ¿Qué es el crédito fiscal? Es el IGB de mis compras. Yo le pregunto al público, cuando una empresa de transporte interprovincial compra combustible, compra petróleo, ¿ese petróleo está grabado o no está grabado con IGB? A ver, ¿qué me dice el público? Cuando va al grifo y echan 60, 50 galones de petróleo, ¿el petróleo está grabado con IGB o no? Sí está grabado. Dígame, cuando ellos compran un SOAT, ¿el SOAT está grabado con IGB o no está? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Está o no está? Profesora, sí está grabado, ¿cierto? Correcto. Si van a comprar útiles de oficina, si compran útiles de limpieza para el carro, todo eso está grabado con IGB. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo le pregunto al público, y haciendo un breve paréntesis, cuando nosotros hablamos del IGB, tenemos que recordar que el IGB es un impuesto que grava la cadena comercial y que cumple una lógica, ¿no? ¿Y cuál es la lógica? La lógica es, vendo con IGB, compro con IGB. ¿Cierto? Es un requisito sustancial para la toma del crédito fiscal. Comprar con IGB y vender con IGB. Entonces, en ese orden de ideas, yo le pregunto al público, chicos, ¿usted cree que es justo que una empresa tome estos 11.700 chicos? Estos 11.700, ¿usted cree que es justo que los tome si es que no ha vendido todo con IGB? ¿Cumple con el principio de vendo con IGB y compro con IGB? A ver, ¿qué me dice el público? ¿No? Porque la SUNA va a decir, oye, tú eres bien chistoso, ¿no? Tú compras 65.000 con IGB y tienes bastante crédito fiscal, pero al momento de vender, tú no vendes todo con IGB. Es más, la mayor parte tú la vendes sin IGB, que son los pasajes, y solamente una parte tú lo vendes con IGB. Entonces, aquí nos encontramos en un conflicto y nos encontramos en un problema, ¿cierto? Porque no sería justo tomar todo el crédito fiscal de mis compras. Entonces, yo le pregunto al público, chicos, cuando nosotros compramos combustible, cuando esta empresa compra combustible, la empresa podrá diferenciar qué parte del combustible va para ventas grabadas, o sea, para las encomiendas, y qué parte del combustible va para los pasajes. Yo le pregunto a usted, si es todo en un solo carro, ¿usted podría en la práctica hacer esa diferencia? A ver, ¿usted cree que eso es viable? Yo le pregunto al público aquí en el chat que me responda. ¿Qué le parece a usted? Dice, no se puede diferenciar, no se podría, ¿no? Igualito, por ejemplo, con los seguros. ¿Qué parte del seguro va para los pasajes? ¿Qué parte va para las encomiendas? No es fácil diferenciar qué parte va para ventas grabadas y qué parte va para ventas no grabadas, ¿correcto? Excelente. Entonces, cuando eso sucede, estimados alumnos, cuando eso sucede, cuando no logras diferenciar, te ves obligado a lo que dicen por ahí en sus compañeros en el chat, a aplicar la prorrata del IGB. Y la prorrata del IGB, chicos, no es otra cosa que de todo el crédito fiscal,
yo solamente voy a tomar una parte, porque solamente esa parte es justo que yo lo tome. Entonces, no vaya a ser que nos pongamos a hacer la declaración en forma automática y creamos que en todas las empresas la fórmula es IGB de ventas menos IGB de compras. Tenemos que analizar la realidad de cada negocio. Entonces, ya en el curso vamos a detallar un poquito más el procedimiento de la prorrata, pero voy adelantándoles que en la prorrata la única forma de determinar el crédito fiscal que voy a tomar es hallando un porcentaje, hallando un coeficiente. Para no hacer el ejemplo muy extenso, lo que yo he presentado acá es ya el coeficiente, correcto, que tiene una fórmula para calcularlo. Entonces, lo que voy a hacer es, profesora, no voy a tomar el 100% de mis compras, solamente voy a tomar una parte. Por lo tanto, voy a multiplicar la base de las compras por mi coeficiente y a todo esto es que yo le voy a sacar recién el 18%. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren chicos, de los 11.700 que yo tenía en mi crédito fiscal, yo solamente voy a poder tomar 1.836 porque estoy aplicando el coeficiente, estoy aplicando la prorrata del IGB. Entonces, recién ahí yo podré determinar, voy a poner nuevo crédito fiscal, ¿correcto? Nuevo crédito fiscal. Yo ahí recién voy a poder determinar lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados, IGB de ventas menos IGB de compras, ¿correcto? Entonces, repito, la prorrata, ¿para qué nos sirve? La prorrata nos sirve para determinar, chicos, determinar qué parte del crédito fiscal voy a tomar cuando yo como empresa no puedo diferenciar de lo que yo estoy comprando, qué parte va para ventas grabadas y qué parte va para ventas no grabadas. Entonces, es muy importante si nosotros nos encontramos trabajando, por ejemplo, en una empresa de transportes interprovincial, hacer correctamente el cálculo, ¿ya? Listo. Ahora, yo le pregunto al público aquí en el chat, yo le pregunto, chicos, una empresa del régimen MIPE tributario, ¿con qué porcentaje empieza a pagar o empieza a hacer su pago a cuenta? Yo le pregunto al público, chicos, una empresa del régimen MIPE tributario, ¿con qué porcentaje empieza a hacer su pago a cuenta? A ver, ¿quién me dice en el chat? ¿2%, 5%, 1%, 3%? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué me dice el público? A ver, ¿qué me dice el público? 1%, ¿cierto? Uldarico, Rose, Caja, ya. 1% dice siempre y cuando no sobrepase las 300 UITs, correcto. Pero yo le pregunto, chicos, ¿a qué le saco el 1%? ¿Solamente a mis ventas grabadas o también a mis ventas no grabadas? O es que porque no tiene IGB tampoco va a pagar impuesto a la renta. A ver, ¿qué me dice el público? ¿A qué le saco yo el 1%? A ver, ¿qué me dice el público en el chat? Dice, profesora, tengo que sumar las dos, ¿cierto? Excelente. El hecho que las ventas de pasajes no esté grabada con IGB, esté exonerada, no quiere decir que no va a ser el pago a cuenta. Excelente, muy bien. Estamos de acuerdo con eso. Claro, hay que sumar los dos, las grabadas y no grabadas. Dice Soledad, doctora, una consulta. Hola, buenos días. Dice, en el caso de los colegios, perfecto, que están exonerados, bueno, ya, los colegios tienen un tratamiento donde no toman donde no, donde sus servicios están, no están afectos a IGB. Ellos compran con IGB y venden sin IGB. De igual forma se prorratea, dice Soledad. Soledad, mira, este es un caso bien particular. La lógica es sencilla, Soledad. Si tú compras con IGB y tus ventas totales, o sea, todas tus ventas no están grabadas, no puedes tomar nada del crédito fiscal, ¿correcto? En este caso en particular, ¿yo por qué lo prorrateo? Porque yo tengo dos tipos de ingresos. Yo tengo ingresos grabados y tengo ingresos no grabados.
Por eso aplico la prorrata. Pero si, por ejemplo, yo le pregunto al público, si la empresa, chicos, solamente se dedicara al transporte interprovincial de pasajeros, yo le pregunto al público, las ventas estarían, como lo dice su compañera en el caso de un colegio, las ventas no tendrían IGB, ¿correcto? Entonces, como vendo sin IGB, el crédito fiscal prácticamente lo pierdo y tengo que declararlo en la última columna del registro de compras. Hay que hacer ahí una modificación en el CIRE porque todavía el CIRE por defecto te va a poner las compras en la primera columna, pero luego tú tendrás que clasificarlo. Entonces, para responder la pregunta de su compañera, quiero que entiendan que nosotros, ¿por qué aplicamos prorrata? Aplicamos prorrata porque tenemos dos tipos de ingresos, que son grabados y no grabados. Y como no podemos en este caso determinar qué porcentaje va para pasajes y qué porcentaje de mis compras van para encomiendas, nos vemos en la obligación de aplicar la prorrata. En el caso de su compañera, si yo como empresa todas mis ventas son no grabadas, por lo tanto no puedo tomar el crédito fiscal de mis compras, ¿ya? Dice Orlando, ¿cómo se calcula el coeficiente? Muy buena pregunta. El coeficiente estimado tiene una fórmula, ¿no? Y la fórmula básicamente lo voy a resumir aquí abajo, son ventas grabadas sobre la suma de las ventas grabadas más las no grabadas, ¿no? De ahí determinamos el coeficiente y más o menos la lógica es quiero saber de mi porcentaje total, de mi 100% de ventas, qué porcentaje, ¿no? Son las ventas con IGB para en esa proporción tomar el crédito fiscal, ¿correcto? Ya, listo. Ahora, vamos a encontrar el nuevo crédito fiscal de noviembre, porque hemos dicho que no podemos tomar todo. Vamos a encontrar el nuevo crédito fiscal. Yo solamente, chicos, he puesto ahí el coeficiente, un número solamente para hacerles en el ejemplo nada más. Vamos a hallar el nuevo coeficiente acá y vamos a hallar el nuevo crédito fiscal. Entonces, en este caso estamos determinando saldo a favor, pero mientras lo voy aquí calculando, que repito, la fórmula es hallar el coeficiente, luego que tienes el coeficiente lo multiplicas por tu base de compras y una vez que tienes la nueva base de compras ya le sacas el 18%, ¿ya? Le digo, en este caso en particular, porque solamente he puesto un ejemplo, tenemos saldo a favor, ¿no? Pero en la empresa, por ejemplo, donde yo estaba de manera particular, todos los meses pagábamos IGB, ¿no? Porque nuestra proporción de venta de encomiendas en realidad era muy pequeñita, ¿no? Nosotros vendíamos, por ejemplo, 500.000 soles en pasajes y 40.000 soles en encomiendas. Nuestra parte de ventas grabada era muy pequeña, ¿no? Ya, listo. Entonces, aquí estoy simplemente haciendo el cálculo solamente para demostrar que la fórmula, chicos, no es la que todos conocemos, hay que hallar la prorrata, pero la fórmula, chicos, del pago a cuenta es básicamente la misma. Multiplico mis ventas, le multiplico el 1% y tengo que no se olviden siempre sumar las ventas grabadas y las ventas no grabadas para yo poder determinar cuál es mi pago a cuenta. Recordemos también que en el régimen MIPE tributario, los pagos a cuenta, chicos, no son otra cosa que adelantos nada más, porque el impuesto anual nosotros realmente lo vamos a determinar, pero lo vamos a determinar básicamente, chicos, al finalizar el ejercicio, ¿no? Ya. Aquí, chicos, estoy terminando de hacer el cálculo de los pagos a cuenta y ya lo hemos determinado. Entonces, esta práctica de calcular el IGB y de calcular los pagos a cuenta lo vamos a hacer mes a mes, mediante el registro de compras y mediante el registro de ventas, que no olvides que hoy, 18 de febrero, tú ya deberías estar utilizando el CIRE, ya deberías estar utilizando el CIRE a excepción que seas un prico. Si eres un prico todavía tienes tiempo, pero si no, es necesario ya que tomes tú que estés utilizando ya el CIRE. Es momento, ¿ya? Entonces, chicos,
para ir redondeando la idea, si nosotros queremos, si nosotros queremos hacer ya la DJ anual, queremos determinar si la empresa obtuvo utilidad o si la empresa obtuvo pérdida, nosotros necesitamos contabilizar los costos y los gastos. Recordemos, chicos, que el registro de compras solamente es para llevar el control del débito y del crédito fiscal, pero cuando hay la obligación, en este caso, de hacer la DJ anual, hay una necesidad de registrar los costos y los gastos de la empresa. ¿Y eso se registra mediante qué libro? ¿Dónde llevamos el día a día de la empresa? A ver qué me dice el público. ¿Dónde llevamos el día a día de la empresa? ¿En qué libro registramos todas las operaciones diarias de la empresa? ¿Qué me dice el público? En el libro diario, ¿cierto? Excelente. En el libro diario. Entonces, ahí nosotros tenemos que contabilizar lo que es las compras y tenemos que clasificarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, el día de hoy les voy a dar el plan contable que yo manejaba, donde ya yo tenía amarradas las cuentas para poder hacer más rápido el registro y clasificar qué es un costo y diferenciarlo de un gasto. Lo fundamental cuando nosotros asumimos una contabilidad justamente es eso, diferenciar un costo de un gasto. Eso es principal. Por ejemplo, nosotros aquí cuando hablamos de combustible, nosotros hablamos de qué, chicos, hablamos de un costo o de un gasto. ¿Qué me dice el público? Cuando hablamos del combustible que pone en el grifo, ¿hablamos de un costo o hablamos de un gasto? Recordemos que el costo es todo aquello relacionado con la prestación efectiva del servicio. A ver, ¿qué me dice el público? Estamos hablando de un costo, ¿cierto? Excelente. Entonces nosotros tenemos que determinarlo de todas maneras al momento de registrarlo. Vamos a verlo ya en la monografía, pero por ejemplo, si hablamos de repuestos, lo que nosotros hacemos es ingresarlo como una 60-40-42, luego lo ingresamos al Cardex mediante una 25 con una 61. Al momento que utilizamos el repuesto y lo ponemos en el vehículo, le damos salida mediante la 61,25 y con plan contable, la 61 se amarra. En mi caso, yo utilizaba la cuenta 92 llamada costo del servicio. Entonces, así tenemos que amarrarla para que se llegue a reflejar en el estado de resultados, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las llantas, profesores, un costo. ¿Qué me dice el público? Útiles de oficina, ¿cómo lo puede contabilizar? Yo lo contabilizaría, por ejemplo, como un gasto administrativo, como un gasto, peaje como un costo y los seguros como un costo también, ¿cierto? Dice, excelente, ya, ok. Otra de las cositas que nosotros también tenemos que determinar, estimados, es el tema de los centros de costos, ¿no? Es decir, yo le pregunto al público, y le pregunto al público, chicos, ¿quién consumirá más repuestos? ¿Un carro nuevo o un carro que ya tiene 6, 7 años en el mercado? ¿Qué me dice el público? ¿Cuál consume más repuestos? ¿Quién consume más llantas? Incluso más combustible, porque el motor se vuelve menos eficiente. El carro viejo, ¿cierto? Es correcto, Catalina, pero las empresas de transporte a veces tienen un conflicto, es decir, las empresas saben que el carro ya está viejito, pero no saben en realidad qué margen de utilidad les está dando. Nosotros a veces hemos cometido el error de mantener un carro solamente por el hecho de no querer venderlo, mantenerlo, a pesar que ese carro operativamente ya es muy costoso. Entonces, en términos contables, hay la necesidad de llevar un control respecto a cada vehículo. ¿Cuánto me consume de repuestos el vehículo A? ¿Cuánto me consume de llantas el vehículo B? ¿Cuánto me consume de combustible el vehículo C para poder armar un estado de resultados por centro de costos, por cada vehículo? Entonces, mi recomendación
es que cuando nosotros hagamos el plan contable, amarremos los centros de costos. Por ejemplo, la 921 puede ser el carro A8E952. La 922 puede ser el carro C0H962. La 923 puede ser el carro D2T956. Y de esa manera, ¿me entiende? Va armando. Entonces, por ejemplo, cuando usted está contabilizando y ve que en la factura dice el carro A, le coloque el centro de costos del carro A y para nosotros como contadores, ya que los asistentes están registrando a cada rato, podemos ir almacenando cada centro de costos su respectivo. Y eso a nosotros, o a mí en lo particular, me ha ayudado un montón para después poder explicarle a la gerencia que un carro ya es o ya resulta muy costoso y que sería mejor, chicos, venderlo, ¿no? Eso es lo que nosotros también analizábamos. Y también eso a veces me ha ayudado a determinar que un carro parece que es viejo, pero chicos, hay carros, sobre todo los Scania, los Dive Center, que a pesar que tengan ya 10, 8 años, todavía están muy buenos. Entonces, habían dueños en la empresa que ya querían venderlo, pero con la contabilidad demostrábamos que el carro todavía era eficiente. Y habían carros chicos que lamentablemente salían malos. Entonces, ese tipo de decisiones necesita de la contabilidad y por eso yo sugiero abrir un centro de costos para cada vehículo, ¿ya? Entonces, para terminar, estábamos nosotros clasificando los costos y los gastos. Recuerde que todo esto nosotros tenemos que llevarlo vía libro diario para poder clasificarlo. Entonces, lo estamos clasificando de esta manera. Evidentemente, habrán otros costos y habrán otros gastos en las empresas, pero estoy tratando de ser lo más general posible, chicos. Gasto también acá, costo tenemos aquí también costo. Por ejemplo, aquí la empresa ha comprado un activo fijo y eso puede ocurrir. Entonces hay que clasificarlo correctamente porque el activo fijo tenemos que, como su propio nombre lo dice, activarlo para luego llevar un control, chicos, de la depreciación. Otro de los temas y otro de las falencias, chicos, que yo veo mucho en las empresas de transporte es el tema del activo fijo, ¿no? Que no se lleva un libro de activo fijo. Ahí yo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos llevarlo correctamente. Prácticamente yo me vi en la obligación de reconstruir el libro de activos fijos porque no lo teníamos, pero ahí les voy a dar algunos tips para que puedan llevarlo correctamente, chicos, porque recordemos que el libro de activos fijos prácticamente se vuelve un requisito, chicos, para poder tomar la depreciación. Entonces hay que revisar mucho. Si alguno de los participantes por aquí quiere solicitar la devolución del impuesto selectivo al consumo, la SUNAT le va a pedir que escanee su libro de activos fijos. Así que por uno, por la otra, a veces uno quiere hacer el libro, no sabe cómo empezar. De todas maneras, lo vamos a ver, chicos, en la clase que tengo pauteado para todos ustedes y que empezamos ya hoy día 8 de la noche. Entonces, una vez que tú has clasificado las operaciones, chicos, y costos y gastos, es que tú vas a poder elaborar los estados financieros. Ojo, primero para hallar la utilidad contable y luego, mediante hoja de trabajo, hallar la utilidad tributaria, que son dos procedimientos totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar el estado de resultados de esta empresa, lo primero que tendríamos que hacer es sumar los ingresos, ¿cierto? Entonces, voy a sumar los ingresos por encomiendas y voy a sumar los ingresos por pasajes, ¿cierto? Y todo esto lo voy a colocar aquí en ventas por servicios. Sumamos 17,000 y sumamos 184,000. Eso lo vamos a colocar aquí como venta del servicio. Y yo le pregunto al público, chicos, ¿qué coloco en costo del servicio? A ver, ¿qué me dice el público aquí en el chat? ¿Se acuerda que yo le mostré hace rato un estado de resultados que yo había elaborado y ustedes mismos me dijeron qué puedo colocar yo en el apartado costo del servicio al momento de hacer la DJ anual?
A ver qué me dice el público en el chat, qué colocamos en costo el servicio, a ver qué colocamos en costo el servicio. Recuerda, de todas las compras, de todas las adquisiciones, chicos, que hemos hecho, ¿qué colocamos en costo el servicio? A ver, ¿qué me dice el público? Compra de repuestos, combustible, choferes, ¿cierto? Claro, ahorita no lo estamos haciendo en un sistema contable, pero si estuviéramos en un sistema contable, en la cuenta 92 ya estarían acumulados todos estos costos, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado con el tema operativo. Excelente, Débora, excelente, Soledad. No se preocupe, chicos, que termino de explicar esto y respondo todavía algunas preguntas que veo por aquí en el chat. Entonces, nosotros vamos a empezar a sumar, chicos, todos los costos que hemos ido contabilizando. Mire, por acá tenemos el combustible, tenemos el repuesto, tenemos lo que son las llantas, tenemos los peajes, tenemos los seguros. Eso prácticamente, chicos, es algo que la empresa compra todos los meses. A cada rato, ¿no? A cada rato. Entonces, no se olvide, chicos, siempre cuando compramos repuestos, cuando compramos llantas, factura, orden de compra, ¿cierto? Guía de remisión, cotización es muy importante, chicos. También ahí les voy a comentar cómo le están haciendo y le están desconociendo el crédito fiscal a una empresa de transporte justamente por esto, por no tener la documentación sustentatoria. Recuerde que la factura no es suficiente para acreditar el crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, aquí estamos sumando todos los costos. Vamos a sumar también en este caso lo que es la planilla, chicos, entendiendo que solamente son choferes. Recuerde que la planilla la ingresa en el libro diario como una 624041, ya eso lo sabemos. Entonces, yo le pregunto, chicos, al final del año, de todos los repuestos que yo compré, me quedaron 2800 repuestos que no llegué a utilizar. Yo le pregunto al público, esos 2800 que todavía me han quedado en el almacén, ¿yo lo puedo tomar como costo del servicio o tengo que sacarlo de mi costo? ¿Qué me dice el público? ¿Tengo que tomarlo o tengo que sacarlo lo que me quedó en el almacén? ¿Por qué? Porque las empresas normalmente, chicos, no compran repuestos cada vez que un carro se les queda. Normalmente las empresas grandes como estas compran repuestos para tenerlos en stock e ir consumiéndolos en la medida, chicos, que van necesitándolo, ¿no? Ya, entonces, claro, tiene que quedarse en el elemento 2 porque no lo he utilizado. Normalmente el combustible sí es de consumo inmediato, chicos, pero normalmente llantas, repuestos, lubricantes no, y por eso fin de año hay que hacer un inventario de lo que nos quedó en el almacén. Ya estoy terminando, chicos, para en este caso leer sus comentarios aquí abajo. Ahora, la ganancia bruta, ¿cómo la determino? Ingreso de actividades menos el costo del servicio. Ya hemos explicado de dónde lo sacamos. Ahora, también nosotros tenemos que encontrar gastos administrativos, que en este caso vamos a sumar los recibos por honorarios del abogado, que todos los meses se emite, y lo estoy sumando por acá. Entonces, una vez que tengo yo mis gastos administrativos, voy a hallar en este caso cuál es en este caso, resultado antes de impuestos. En este caso, por ejemplo, mi resultado antes de impuestos me salió 6.000 soles, ¿correcto? Entonces, yo le pregunto al público, y estamos terminando con esto para responder las preguntas, que justo estoy en la hora. Yo le pregunto al público, en una empresa del régimen MIPE tributario, todo se graba con 29.5%. ¿Es esto correcto? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Todo lo grabamos con el 29,5 o hay un porcentaje menor? No, dice, excelente, es un impuesto escalonado. Correcto, Leo. Esa es la ventaja del MIPE frente al general, que las primeras 15 UITs están grabadas con el 10% y el exceso de las 15 recién se graba con el 29,5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, acá el impuesto a la renta, chicos, sería
600 soles. Y la utilidad contable del ejercicio sería 5.400. De esta manera, chicos, estamos reflejando la utilidad contable. Ya cuando nosotros nos encontremos aquí estimados, es que como lo comentó su compañera, tenemos que analizar si todo lo que yo he contabilizado lo acepta o no lo acepta el fisco, ¿ya? Es importante eso. Muy bien, los chicos han estado participando esta mañana, yo me alegro. Dice, queda en la cuenta de suministros, claro, pasa a ser un inventario y cuando la empresa lo consuma, en ese momento lo llevará al costo. Excelente, chicos. Muy bien, Pedro, muy bien, Leo. A ver, ¿qué me dicen más en el chat? Dice, en el tema de servicios, tiene también servicios en proceso, dice Enrique. Eh, bueno, las empresas donde yo he trabajado particularmente no. Todo era muy rápido, el servicio se prestaba prácticamente en el mismo día. Dice, por ejemplo, acá me están preguntando, si el vehículo está en buenas condiciones, dice Leonel, y ya está depreciado totalmente, ¿qué se haría de forma contable con los activos fijos? Ah, esa es una buena pregunta, Leonel. Ocurre que a veces hay unidades de transporte que ya se encuentran depreciadas en la contabilidad, pero que todavía sirven. Por lo tanto, yo siempre sugiero que no se deprecie la totalidad, sino que se deje un valor residual para que el activo siga permaneciendo en la contabilidad. Ahora, también si se hacen mejoras importantes, Leonel, puede ser que activemos esas mejoras para reflejarlo también en el libro de activos fijos y evidentemente en la contabilidad. Ya cuando lo vendas, recién en ese momento es que desaparecería de tu contabilidad porque siempre debe quedar algo por tema de valor residual. Normalmente un vehículo bien cuidado puede durar 12, 15 años, ¿no? Ya, dice que me dice por acá, dice, eh, a ver, dice Norma, en el caso de que el vehículo no sea de la empresa, ya, Norma, en el caso de que el vehículo no sea de la empresa, lo que tendrás que hacer, perdón, es contabilizar los ingresos que tienes y en este caso tus costos y tus gastos estarán más relacionados con el alquiler y también con quién asume los costos en este caso del vehículo, ¿no? Si es que tú solamente lo alquilas o también asumes lo que es combustible, peajes y demás. Eso tienes que establecerlo bien en el contrato. Ya, un par de preguntas más que me dice, Pedro, para un mejor control de los costos, ¿es recomendable usar un campo para asignar una placa? Sí, correcto. No, usar cuentas contables se volvería inmanejable. Lo que nosotros hacíamos era no colocar una cuenta como tal. Yo solamente puse un ejemplo cuando digo 92.1 porque en realidad en el sistema no aparecía una 92.1, aparecía la placa, ¿no? Eso ya va a depender mucho del sistema contable que utilicen. Dice por acá. Ya, otra pregunta antes de responder dice, cuando compramos partes para los carros, dice, ay, no logro ver bien la pregunta. Dice Lourdes, cuando lo compro partes para los carros, ¿cómo lo contabilizo? ¿Al gasto? Lourdes, lo que tú tienes que analizar es que si lo que estás comprando es de consumo directo o si lo que estás comprando va a prolongar la vida útil del vehículo. Si lo que tú estás comprando, por ejemplo, es un cigüeñal que prácticamente es de consumo directo y es un monto menor, lo mandamos en este caso de frente al costo, ¿no? No al gasto, al costo mediante una 92. Pero también nos ha pasado, por ejemplo, Lourdes, que hemos tenido que hacerle cambio de motor al carro, ¿no? Me acuerdo mucho un carro nuevo, cometimos el error, chicos, de comprar un carro automático para la sierra y los carros automáticos no deberían ser para la sierra, deberían ser para la costa, pero se compró y el carro se malogró muy rápido y tuvimos que hacerle cambio de motor que
me acuerdo que más o menos hubo una inversión de 50.000 soles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando le hacemos cambios importantes a los vehículos, tenemos que revisarlos y tener mucho cuidado para poder activarlos porque es una mejora para este, ¿no? Ya. Y por acá me hacen algunas otras preguntas. Voy a responder algunas otras más, chicos, para no dejarlos con la duda. Dice, profesora, recién llegué. ¿Cómo es la prorrata? Disculpa, Ana, recién leo. Estábamos explicando que la prorrata es la asignación justa del crédito fiscal que nos permite tomar una parte del IGB de las compras. Entonces, si yo tengo ventas con IGB y tengo ventas sin IGB, no sería justo que yo tome todo el IGB de mis compras, por eso debo tomar un porcentaje. ¿Cómo lo calculo? Mediante la prorrata. Dice, o sea, las ventas no grabadas se suma como ingreso neto. Claro, exacto, estimada Janet, exacto, como ingreso neto. Si no se toma el IGB, se va el gasto, correcto, Maribel. La parte que las empresas no puedan tomar como crédito fiscal, lo pueden tomar como costo o como gasto y van a tener que hacerlo para sincerar su cuenta 40.